que se comporten como corresponde a creyentes. Las ancianas, dice, sean reverentes en su porte. Entonces quiere decir, hermanas, hermanos, que debemos de honrar a Dios como nos comportamos. Debemos de honrar a Dios como actuamos. Y debemos de honrar a Dios como somos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Vamos a estar mirando, hermanos, consejos para una vida piadosa. Y ahorita lo vamos a estar mirando en el estudio. Dice que en el versículo 3 se dan 4 características para las ancianas. ¿Quién me puede decir una? ¿Quién me puede decir una característica para las ancianas en el versículo 3? Reverentes. Reverentes, muy bien. No calumniadoras. No calumniadoras. No bebedoras de vino. No bebedoras de vino. Una más. Ni maestras del bien. Maestras del bien. Entonces dice, en el versículo 3 se dan 4 características. Reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esclavas del vino, a mí no me... o sea, digo yo, como un cristiano va a ser esclavo de un vino, estar pegado en una botella y estar tomando. Pero el estudio dice que sí hay, hermanos. Dice que hay personas que se levantan y se echan una copita, un traguito para empezar el día contentos. Dice que a mediodía se toman otro traguito para relajarse un poco. Y en la noche, pues para abrir el apetito se echan otro traguito, y para dormir se echan otro traguito. Y yo una vez estaba hablando con una persona que era testigo de Jehová, que ahí en el trabajo un muchacho se iba a ir para su país y nos invitó a que fuéramos a su casa a ayudarle a subir cosas para irse para su casa, para su país, transportar sus cosas. Yo no fui, pero después les dije pregunté a los muchachos que fueron, ¿y cómo fue? Y un testigo de Jehová me dice, estuvo bien, estuvimos tomando. Mientras subíamos las cosas, pues nos tomamos una cervecita. Entonces por eso aquí dice que no esclavas del vino, dice maestras del bien. Ahora para ser maestro, hermanos o hermanas, pues tenemos que saber lo que vamos a enseñar a los demás. Dice que en el versículo 3 se dan 4 características para las ancianas. La última de estas es enseñar cosas buenas. Dice, los versículos 4 y 5 dan una lista de las cosas buenas que las ancianas les deben enseñar a las mujeres jóvenes. Una persona tiene que conocer ella misma una cosa para ser capaz de enseñar la otra. Eso es así, obviamente. Y así es que las características de los versículos 4 y 5 se aplican a las mujeres mayores, así como a las más jóvenes. Las estudiaremos en la sección que trata acerca de las mujeres más jóvenes. Hermanos, la palabra de Dios también dice allí en el verso número 3 que no debemos de ser calumniadores o calumniadoras. La palabra de Dios, hermanos, dice que no debemos de ser mentirosos. Amén. Amén. Ustedes saben, hermanos, ¿de quién es la mentira? Del diablo. Del diablo es la mentira. Desde el principio, hermanos, allá en las primeras páginas de la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, dijo, no moriréis. Cuando Jehová Dios le había dado una orden a Adán y a Eva, les dice, de todo árbol pueden comer. Le dice, pero de este no van a comer, porque el día que coman de él, dice, van a morir. Y llegó, como dice la Biblia, el tentador y le dijo a Eva, no moriréis. Desde el principio, hermanos, él ha sido mentiroso. Y allá en Apocalipsis, ya en los últimos capítulos, por el capítulo 22 más o menos, 20, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanas, hermanos, y cuando nosotros estamos diciendo cosas que no son verdad, estamos diciendo mentira y estamos imitando, aunque a veces no nos gusta reconocer, pero estamos imitando al diablo.
Porque el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira dice, de suyo habla, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Las hermanas deben de ser reverentes en su porte, deben de honrar a Dios, deben de glorificar a Dios en su manera de ser, en su manera de comportarse, y deben de glorificar a Dios en su manera de vestir. Porque ahorita vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro, que no nos preocupemos mucho por lo de afuera, porque Dios mira el corazón. Cuando estamos, hermanos y hermanos, cuando estamos diciendo una mentira, estamos imitando al diablo. No es Dios el que está obrando allí, no es Dios. Vamos a Génesis, en el capítulo 3. Si alguien que lea, por favor, hermano, solamente un versículo. Génesis 3. Bueno, alguien que lea desde el 1 al 4, hermanos. Génesis 3, versos del 1 al 4. Amén. Génesis 3, versos del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo digo como con una autoridad, hermanos. El diablo dice, no vas a morir. No te creas de lo que Dios te ha dicho, Eva, no vas a morir. Hermanos, en uno de los mandamientos el Señor dijo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y en el Salmo, en el 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, entre una de tantas cosas, dice, el que no habla calumnia. Debemos, hermanos, hermanas, debemos de mirar la mentira como algo detestable, como un pecado que es pecado. No decir una mentirita blanca, porque a veces así pensábamos. Una mentirita blanca o una mentira de color, yo creo que no es pecado. Sí es pecado. No existen clasificaciones de mentiras. Si la palabra de Dios dice nuestro hablar sea sí, o nuestro hablar sea no, porque lo que es de más de esto, dice, de mal procede. No debemos, hermanos, hermanas, no debemos de andar levantando falsos o andar calumniando a los demás. A veces ni lo que sabemos que alguien más nos contó de otra persona, aunque sea verdad, lo tenemos que decir. Mejor vamos a guardarlo y vamos a orar por esa persona, porque el diablo se aprovecha, hermanos. Yo les conté el otro día de la orquesta que estaba, toca precioso la orquesta, pero el de atrás estaba bien desentonado. Y yo les dije el otro día, cuando el director ahí le dice, dile que le diga a aquel que se entone un poco. Pero ya cuando la noticia llegó acá, le dijo, dice el director que te salgas, que dejes eso ahí. De algo que él no quiso decir, el que estaba hasta atrás un poquito desentonado, dejó su instrumento y se fue. ¿Cómo, hermanos, cómo daña una mentira? Y dice, hermanos, en el Evangelio de Juan, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo número 8, hablando de la mentira. Vean conmigo, hermanos, versículo número 43, Juan 8, verso 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? El Señor Jesucristo aquí está, hermanos, dialogando y hablando con los fariseos. Y el versículo 8 del capítulo, el capítulo 8, verso 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O en el verso 44 les dice a los fariseos que decían ser descendientes de Abraham, les dice en el 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice a los fariseos el Señor Jesucristo. Dice,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, hablando de Satanás, del diablo, dice, y no ha permanecido en la verdad. ¿Cómo va a permanecer en la verdad si es un mentiroso? Dice, porque no hay verdad en él. Al decir no hay verdad en él, hermanos, su naturaleza es ser mentiroso. Esa es su naturaleza del diablo. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Cuando el diablo va a decir la verdad, no puede, porque es un mentiroso. Entonces, hermanas, hermanos, cuando nosotros estamos diciendo una mentira, pues estamos imitando a él. No es a Dios. No es el Espíritu Santo de Dios el que te pone en tu corazón, dile esta mentira al hermano o a la hermana o a tu esposo o a tu esposa. No es el Espíritu Santo, es Dios, es el diablo. Así que la próxima vez, hermanos, que estemos tentados a decir algo que no es verdad, mejor, dice la palabra de Dios, pon guarda a mi boca. Pon guarda a mi boca. Porque no es la vida que a Dios le agrada. Digo yo, hermanos, si vamos a querer vivir para Dios, si vamos a querer vivir una vida piadosa de los consejos que nos está dando la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Quién no quisiera, hermanos, vivir para Dios? ¿Quién no quisiera, hermanos, detestar el pecado, odiar el pecado, verlo de la manera que Dios lo ve? Creo que todos quisiéramos esto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia en nosotros. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Hablando para las mujeres, estamos hablando para ellas. Primera de Pedro, hermanos, capítulo número 3 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Alguna de ustedes me puede decir, hermano, si viera cómo es mi esposo? Si viera cómo es mi esposo, bueno, hermana, usted se lo buscó. Usted se buscó a su esposo, ahora dice la palabra de Dios que esté sujeta a él. Amén, hermanas. Amén. ¿Verdad que sí dice la palabra de Dios? Amén. Y qué bueno que está aquí mi esposa porque escuchó bien, no tengo una con que grabarlo. Pero, hermanas, deben de estar sujetas a sus esposos. A veces, hermanas, nosotros como esposos pues tomamos malas decisiones y dicen que las mujeres tienen un sexto sentido que captan más que uno y a veces nosotros nos dejamos ir de lleno. Pues oren por nosotros, que Dios nos dé sabiduría, pero su responsabilidad como mujeres es someterse a su esposo. La palabra de Dios dice que ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, pero a Dios le ha placido dejar un orden. Dice que Él es la cabeza de la iglesia y que el hombre es la cabeza del hogar. Una cosa que tiene dos cabezas es un monstruo. En el hogar debe de haber una cabeza. Debe de ser el esposo. Y usted, hermana, debe, no digo que sería bueno, debe someterse a su esposo. Sujetarse a su esposo. Si su esposo dice no, es no. A veces decimos a la esposa no, pero la esposa es a veces como Balaam. Si es Balaam que fue a Dios y déjame ver qué Dios dice otra vez. Y mi amor, pero es que te dije que mira y uno le vuelve a decir no, es que parece que no se puede. Después va otra vez, mi amor, pero es que aquí y allá ya le dicen ok, está bien, hazlo. Como les digo, a veces podemos, hermanas, estar equivocados. A veces yo creo que sí. Y si somos hermanos honestos, a veces sí nos equivocamos. A veces necesitamos mucha ayuda de la esposa. ¿Sí, hermanos? Amén. Yo no sé, hermano, yo quería sin mi esposa. Hermanos, es una ayuda para mí muy, muy grande, una ayuda. Yo no sé qué haría sin ella. Usted también la necesitan a su esposa. Necesitamos la esposa, pero la esposa tiene que someterse a su esposo.
Si quiere que haya un hogar feliz, como el himno que cantamos aquí, dice, el himno que cantamos aquí, dice, danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde el hombre sea fuerte y fiel, y luego le dice a la esposa, donde la madre con devoción sepa mostrarnos su compasión. Si la esposa no se sujeta al esposo, ¿cuál compasión va a haber en el hogar? Va a haber un caos, va a haber un desastre ahí. Así que, hermanas, dice aquí la palabra de Dios, asimismo vosotras mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Usted sabe, hermana, que si una pareja de inconversos, eso es un matrimonio y si llegan al altar y se conocen y llegan al altar y después de casados, ella conoce al Señor y él no ha conocido al Señor, ella debe de estar sujeta a él. Aún así debe de estar sujeta a él. ¿Por qué? Porque el esposo la va a ver a ella. El esposo, hermanos, al ser inconverso, va a ver las reacciones de ella que se dice cristiana. Va a ver las reacciones cuando el esposo le dice no. O si el esposo le dice no y ella lo hace. O si el esposo le dice sí y ella no lo hace, va a decir él, bueno, y es cristiana. Por eso aquí, hermanos, el verso dice, la otra parte dice, para que también los que no creen a la palabra, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, gloria a Dios que los matrimonios que estamos aquí somos conversos. Pero, por ejemplo, déjame nombrar a Karen, que no está todavía casada. En primer lugar, no es bueno casarse con un inconverso. Pero, si un día Dios no quiera que mi hija o alguien de los que está aquí me está escuchando y si casara con un inconverso, lo cual su vida sería un infierno, aún así la palabra dice que tiene que sujetarse a ese hombre. Aún así, porque al ver sus actitudes, su manera de comportarse, él puede, por la gracia de Dios, conocer a Cristo. Mi esposa conoció al Señor antes que yo y pues claro, pues yo la miraba a ver si era cierto o a ver si no era verdad, pero qué importante es dar buen testimonio. Amén. Sigue diciendo, hermanos, el versículo número 2 para las hermanas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta, hermanos, quiere decir pura. Hermanas, casta quiere decir pura y quiere decir santa. Considerando vuestra conducta santa o pura y respetuosa. Verso número 3. Vuestro atavío o vuestro adorno. 1 Pedro 3:3, hermanas, vuestro atavío, que quiere decir adorno, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Estamos estudiando, hermanos, características para una vida piadosa y está hablando a las hermanas. Y hermana está diciendo que no se preocupe mucho por lo de afuera. Dice que en el siguiente versículo dice, preocúpate más por lo de adentro. ¿De qué nos sirve, hermanos y hermanas, de qué nos serviría estar bien adornados por fuera con ropa cara, con anillos caros y joyas, cuando nuestro corazón, dijo una vez el pastor en una predicación, puede estar en el lodo cenagoso? Yo veo lo de ustedes del frente y ustedes ven lo mío, lo del frente, pero Dios mira ¿qué mira Dios, hermanos? Dios mira el corazón. Dios mira el corazón.
una vez iba a Samuel a ungir a un hijo de Isaí para que fuera rey, y le dice: no veas lo de afuera, no veas lo grande, lo alto, lo guapo, no veas eso. Le dice, porque el hombre ve lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, hermanos. Me gustó Déjenme ver, hermanos, permítanme un poquitito. Quiero ver algo aquí. Me gustó la traducción de una Biblia aquí, hablando del versículo número 4 de Primera de Pedro. Déjenme ver, a ver si lo encuentro aquí. Creo que es el versículo número 3. Vea, en otra traducción, hermanos, hermanas, el versículo 3, donde dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, o de adornos de oro, o de vestidos lujosos. Dice otra traducción: no piensen ustedes, ¿sí se alcanza a ver, verdad? Sí. Dice: no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados, o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que ustedes, cristianas, ustedes, hermanas, dice, sean ustedes personas tranquilas, amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Amén. ¿Verdad que sí es muy razonable? Usted, apaga la pantalla, amigo. Usted, hermano, nos hemos topado en las calles, en las tiendas, con personas que andan bien vestiditas, bien sencillas, pero bien vestidas, con una nagua hasta abajo y bien tapadas de sus pechos, su cuerpo. Y uno dice, ella parece cristiana. Ella parece cristiana por su manera de vestir, por su manera a veces de sonreírle a uno cuando va pasando. Y uno dice, ella me parecía cristiana. Hermanas, debemos, o deben, ya ahora sí, deben, de vestir para Dios. Deben de vestirse decentemente y honrar a Dios con su manera de vestir. El mundo no lo hace así. El mundo anda bien mal vestido. El mundo anda con sus blusas que enseñan casi los pechos, sus faldas que apenas le bajan un poquito de la palabra de un hombre a eso, las nalgas. Pero nosotros, ustedes, como cristianas, como hijas de Dios, debemos de marcar una diferencia. El mundo con sus modas nos está tragando, hermanos. Vamos también desenfrenados tras el mundo. Así no estamos viviendo una vida piadosa. Así, si no es en esta iglesia, he mirado, hermanas, cristianas que no parecen cristianas. Yo no sé si pero están en iglesias. Por su manera de vestir están deshonrando a Dios. Hacen que el hombre fornique con ellas. Porque la palabra es que el que mira ya ha adulterado con ella en su corazón. No permita usted eso, no haga eso. Y nosotros, hermanos, como varones, debemos de decirle a nuestra esposa: mi amor, yo creo que esa ropa no te va. Yo creo que esa blusa, mi amor, te queda muy apretada. ¿Por qué no te la cambias? Estamos, hermanos, para ayudar también a nuestras esposas. Amén, hermanas. Amén.
¿Verdad que sí es verdad? Consejos de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. Entonces, hermanas, no se preocupen tanto por lo exterior, porque lo exterior nosotros lo vemos, pero Dios ve el corazón. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo número 4. Leo de una vez el 3 también. Hermanas, dice: vuestro adorno o vuestro vestido o vuestro atavío no sea el externo. A propósito, cuando allá en Génesis, una vez más, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hizo ¿qué? Túnicas. No les hizo minifaldas, ni les hizo ropa bien entallada a su cuerpo que mostraran todo su cuerpo. Les hizo túnicas. Túnica que va desde arriba hasta abajo. Y hablando del versículo 3 de Tito, donde dice, espérense hermanos, yo voy allí, pero déjenme leer este versículo. Dice, Tito 2:3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ahorita vamos a ver, si nos va a dar el tiempo, reverentes en su porte quiere decir que se vistan como los sacerdotes. Ahorita lo vamos a ver con pasajes y el estudio. ¿Cómo se vestían los sacerdotes? Bueno, precisamente lo que les acabo de decir, como con una túnica, desde aquí hasta abajo. Y no mostraban, hermanas, no mostraban las curvas de sus cuerpos. Amén. Amén. Debemos de aprender a vestirnos, porque o honramos a Dios o deshonramos a Dios. Ahora sí vamos ahí según 1 de Pedro capítulo 3. Sigue diciendo la palabra de Dios: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adorno de oro o de vestidos lujosos. Preocupémonos por el versículo número 4, sino el interno. Allí sí debemos de preocuparnos. El interno, el vestido interno, nuestro corazón. Ahí sí, el del corazón. En el incorruptible ornato quiere decir adorno. En el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Allí, hermanos, hermanas, allí sí debemos de preocuparnos. Que nuestro espíritu sea un espíritu adornado, sea un espíritu afable y sea un espíritu apacible. Afable y apacible quiere decir que cuando usted habla con esa persona, el espíritu de esa persona y su espíritu concuerdan y se siente esa tranquilidad, se siente esa paz entre ellos dos, que pueden entenderse. Pueden tener una buena comunicación, una buena relación entre hermanos, tener una plática y sentirse afable, sentirse apacible, un espíritu tranquilo, un espíritu sereno. Dice, porque es de grande estima delante de Dios. Vamos a ver si encontramos 1 de Samuel capítulo 17, hermanos. Creo que es 1 de Samuel capítulo 17. Si alguien lo encuentra, hermanos, cuando Samuel fue a ungir a Saúl. ¿A Saúl o a David? A David, perdón, hermano. Cuando 16, versículo. Por 1 al 13. A ver, dice la palabra de Dios, 1 de Samuel, versículo 16. Voy a leer y voy a tener un poquito más adelante. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo
te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás a que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Verso número 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y allá donde estamos, en 2 de Pedro, capítulo número 3, capítulo número 3, versos 3 y 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentoso, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, porque Dios mira el corazón, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Usted ha conocido, hermanos? Yo creo que sí, a alguien que se ve apacible, pero apenas usted se acerca y le dice algo, hermanos, parece que ¿sí me entiende? Que no le puede decir nada porque ahí te va la mordida. Parece afable y parece apacible, pero no es así. A veces uno necesita estar sí, pero un poquito así. Y la palabra dice que debemos de tener un espíritu afable y apacible. Dice que es de grande estima delante de Dios. Verso número 5. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, o así se ataviaban en aquellos tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Estando qué, hermanos? Dice ahí, hermanas, ¿estando qué? Sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Y hay varios versículos, yo no sé por qué. Yo creo que Dios sabía que las mujeres iban a tener problemas en eso. Porque hay varios versículos que dice que se sujete a su marido. Por ejemplo, creo que en Colosenses y Efesios dice: sujétate a tu marido. Y dice aquí que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Verso número 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole gordo, flaco, negro, no le decía Señor, viejo. Yo sé que a veces nos dicen de cariño, ¿verdad? Pero cuando nos dice Señor, ¿verdad? Gordo, ¿cómo estás? Viejo, ¿ya llegaste? Chaparro, panzón. Sara decía llamándole Señor. El respeto que había de esa mujer hacia su esposo. Ahora, yo sé que nosotros no somos el esposo de esta persona, ni me digan, bueno, pero mi esposo no es el esposo de ella, ni es como él. No somos como él. Pero todavía la palabra le dice: sujetaos a vuestros esposos. ¿Verdad que sí, hermanas? Está interesante. Está interesante. ¿Cómo deben de ser las mujeres? Ya la semana pasada hablamos de los hermanos, de cómo debemos de vivir diariamente. Y estoy tratando de ser un poco cariñoso con ustedes. Pero alguien que lea Efesios capítulo número 5, hermanos, por favor. Efesios capítulo número 5.
versículo número 22 al Efesios 5, 22 al 24. Amén. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta allí, porque el 25 es otro tema que otro día tal vez lo hablaremos. Pero, verso 22, las casadas. Una vez más, aquí vemos, estén sujetas a sus propios maridos, no a los demás, pero a su propio marido. Cada una a su propio marido. Sujétese a su esposo, no a nadie más. No se sujete a otro hermano. Sujétese a su esposo, a su propio marido. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le ha placido dejar orden. Le ha placido dejar un orden el cual nosotros como hijos de Dios debemos de respetar y debemos de tratar de seguir. Porque ¿se imagina, hermanos, hermanas, que no respetáramos el orden que ha dejado Dios? ¿Se imagina que Él es la cabeza de la iglesia y que cada uno viniera aquí y hiciera lo que quiere y quita y pone y mete y lo que sea y Dios? ¿Se imagina que no respetáramos al pastor y el pastor hágase para allá, ahora yo, usted sienta allá y yo acá? ¿Se imagina qué desorden habría? ¿Qué desorden? ¿Se imagina usted, hermana, no sujetándose a su esposo? ¿Qué desorden, qué caos había en su hogar? Yo no sé cómo usted viva con su esposo. Yo no sé qué sujeta sea usted a su esposo. Pero lo que sí sé, que debemos de ser más sujetos. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que sujetarnos más a Dios. Amén. Amén. Todos necesitamos, todos. Nosotros como iglesia tenemos que sujetarnos más a la cabeza, con todos, pastor, líderes, miembros, todos. Nosotros como miembros de esta iglesia debemos de sujetarnos a pastores, porque Hebreos 13 lo dice, sujetaos a vuestros pastores. Y si lo estamos haciendo bien, pero necesitamos más. Usted como esposa, si está siendo sujeta a su esposo, gloria a Dios, pero necesita ser más sujeta. Siempre hay, como le dijeron a Josué, siempre hay tierra que conquistar. Siempre hay más que ir para allá. No hemos llegado ya. Hay más. Dice hermanos, hermanas, el verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer. El mundo, hermanas, no es así. El mundo, hermanas, no respeta a su esposo, menos si la mujer trabaja, menos si la mujer recibe su salario igual que el hombre, y menos si ella gana un poquito más que el hombre. Ya se cree suficiente y se cree independiente. Y el hombre le dice a la mujer, mi amor, hazme la comida, y hazla tú. ¿Yo por qué? Pues mi amor, yo vengo cansado, yo también. Desde que la mujer empieza a trabajar y a ganar su salario, empieza como a sacar sus uñas y el esposo no le puede decir, hazme esto, lávame la ropa, hazme la comida o limpia un poco la casa. ¿Por qué? Porque ella ya se siente independiente de él. El mundo así es, pero nosotros no debemos de ser así. Trabaje la mujer o no trabaje la mujer, reciba su cheque la mujer o no reciba cheque la mujer, gane más o gane menos, tiene que estar sujeta a su marido. Tiene que estar sujeta. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque a Dios le ha placido y porque Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Amén. Debemos y debemos de pedirle a Dios. Porque
hermanos, el sujetarnos no es nuestra naturaleza. No es nuestra naturaleza, por eso Dios puso en mi corazón que leyéramos Efesios al principio, que debemos de ser humildes. Porque como Él se humilló, nosotros también debemos de humillarnos y decir a Dios: Señor, si necesito esos consejos, necesito sujetarme a mi esposo. No es mi naturaleza. Mi naturaleza es que se sujeten a mí. Mi naturaleza es que vengan a mí, pero yo no ir a humillarme a alguien más. Pero debemos. Estamos hablando de cómo vivir una vida piadosa, una vida que glorifique a Dios, una vida que honre a Dios con lo que hacemos, como vestimos y toda nuestra vida, todo nuestro ser. Sigue diciendo el verso 23: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Ahora, hermanos, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia somos todos aquellos que como dice Efesios, que oímos, creímos y fuimos sellados. Nosotros somos la iglesia, no es el edificio. Entonces la palabra dice así, que como la iglesia está sujeta a Cristo. Hermanos, si nosotros, que nuestra esposa está con nosotros todo el día y todos los días, y ella ve que no nos sujetamos a Cristo, ella ve que no le buscamos a Él, que no estamos tratando de vivir para Él, va a decir, tal vez tenga razón y decir: bueno, pues dice la Biblia que como la iglesia se sujeta a Cristo, pues yo no veo que este se sujete. Yo no veo que este se sujete. Entonces, si queremos que nuestra esposa, hermanos, se sujete a nosotros, creo que nosotros debemos de sujetarnos a Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Debemos de sujetarnos a Cristo. Porque sí queremos que alguien más se nos sujete, pero nosotros no queremos sujetarnos. Dice aquí el versículo: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todo. Colosenses, capítulo 3. Vean conmigo el versículo número 18, Colosenses 3, 18. La palabra de Dios dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Hemos leído ya como algunos 3, 4 pasajes donde está diciendo que deben de sujetarse a sus maridos. No sé por qué el Señor insistió tanto en eso, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. El comportamiento de las ancianas creyentes debe ser reverente. Las palabras reverentes en su porte se usan solamente aquí en el Nuevo Testamento. Quiere decir como es apropiado para los sacerdotes en su vestimenta. Las ancianas creyentes, o todos, no solamente ancianas, todos los creyentes, somos, en realidad todos somos sacerdotes. Primera de Pedro, hermanos, alguien que lea por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2 y el versículo número 4 y 5. Primera de Pedro 2, amén, hermano. Dice la palabra de Dios: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muchas gracias, hermano. ¿Cuál era, hermanos, el oficio de un sacerdote? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál era el oficio? Ofrecer sacrificios. Era cuando le traían un borreguito, un animal, y el sacerdote pues lo degollaba y le ofrecía un sacrificio. Ahora nosotros,
Hermanos, hermanas, nosotros como sacerdotes también debemos de ofrecer sacrificios a Dios. Sacrificios. ¿Usted sabe que la vida cristiana no es fácil? Si fuera fácil, cualquiera lo podría vivir. Cualquiera diría, eso es fácil, yo lo hago, no tengo ningún problema, pero no es fácil. Debemos de ofrecer sacrificios. Y hay algunos por los cuales el Señor nos dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, está en Romanos. Vamos a Romanos capítulo número 12, que dice la palabra de Dios. Síganme con su vista, lee Romanos capítulo 12. Hechos, Romanos capítulo 12, la palabra de Dios dice allí, hermanos, dice la palabra de Dios. Nosotros somos sacerdotes, dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Saben, cuando yo leo este pasaje, yo no sé por qué el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo nos ruega. Nos ruega que nos presentemos a Dios. Yo no entiendo eso. Debería de ser algo muy normal presentarnos a Dios. Somos hijos de Él. Sin embargo, hermanos, Él ruega, dice versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional, una vez más. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las misericordias de Dios son muchas, hermanos. Las misericordias de Dios son incontables. Por la pura misericordia de Dios, hermanos, es que usted y yo somos salvos. Amén. Por la pura misericordia de Dios. No hicimos nada nosotros. A Él le costó muy caro. A Él le costó su vida. Fue un precio muy alto que nosotros, nuestra mente tan pequeña, tan limitada, no puede llegar a entender eso. Por la gracia de Dios, hermanos, nos ha guardado de accidentes. Por la pura gracia de Dios nos ha dado una familia. Por la pura gracia de Dios nos ha dado una esposa, nos ha dado hijos. Por la pura gracia de Dios nos ha dado una iglesia. Por la pura gracia de Dios nos ha dado un poquito de sabiduría para entender su palabra. Así que lo más normal es que nos presentemos a Él. ¿Cuándo fue, hermano? Hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted se presentó al Señor? ¿Cuándo fue que le dijo, Señor, aquí está mi cuerpo? Señor, aquí estoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor, ¿te agrada lo que yo me voy a poner hoy en este día? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor, te honro, te glorifico con lo que yo voy a vestir hoy? De la manera que yo voy a vestir hoy. Señor, aquí está mi cuerpo, úsalo. Aquí está mi vida. Es nuestro culto racional. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? O les cambio la pregunta. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho en nuestra vida cristiana? No tengamos miedo. Si nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, aquí está mi vida, no piense que lo va a mandar a África a predicar. No lo va a mandar. ¿Por qué, hermano? Porque no aguantamos. Dios no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. A nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, solamente nos tenemos que presentar a Él en sacrificio vivo. ¿Por qué un sacrificio? Porque muchas veces no nos gusta. Muchas veces nos atraen otras cosas. Nos atraen las modas. Nos atrae el mundo. Nos atrae cómo el mundo se comporta. Nos atrae cómo el mundo viste. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por eso, hermanos, a veces, hermanas, hermanos, por eso el diablo a veces nos gana, nos lleva ventaja. Porque dependemos de aquí. Y esto muchas veces nos domina. Pero olvidamos a aquel que está allá. Lo olvidamos.
Y a veces nos encontramos haciendo cosas que no debemos porque no nos presentamos a Él. Cada día, hermanos, cada día en la mañana doble sus rodillas y diga a la Señora, aquí estoy. Aquí estoy. Qué precioso, hermano, sería un día nosotros llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué precioso sería un día llegar ahí. Pero ¿saben cómo podemos comenzar? Presentándonos a Él. Señor, ayúdame a morir a mí. Mira, a mí me atrae esto. Mi deseo es ferviente a esto, pero es tu deseo. Somos sacerdotes y debemos de ofrecer sacrificios, comenzando con nuestro cuerpo. Después, dice, así que hermanos, dice que ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo fruto de labios, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Lo vamos a leer después si hay otra oportunidad. Somos sacerdotes. Estamos, hermanos, tratando de buscar o de encontrar en la Biblia cómo vivir mejor, características de una vida piadosa. Vamos a pedirle a Dios, comenzando, que nos ayude a sujetarnos, ser sujetas, hermanas, a sus maridos. Y luego adelante dice, ser todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. No porque la esposa se someta a nosotros, va a ser para que le hagamos así, así y así. No, la esposa no es para eso. La esposa es para amarla, para cuidarla, para quererla, para orar por ella. No para traerla como una sirvienta. Amén, hermanos. Amén. Amén. Yo espero que haya sido de bendición. Amén. Espero que haya sido de bendición. Yo le pedí a Dios porque es difícil a veces, ¿verdad? La palabra de Dios no es mi palabra. Si fuera mi palabra, yo les digo como fuera, pero es la palabra de Dios. Y yo pedí a Dios que me ayude y pues que pudiéramos, hermanos, todos, no solo las hermanas, comenzando con este que está aquí al frente, comience conmigo. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar al Señor, hermanos.